¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 858. Emanaciones del alma. Esos seguidores de Salas en la cima de la montaña miraron a Anshuo con miradas frías. Eran alrededor de 300 fuertes y muchos de ellos eran dioses superiores de etapa tardía. Eran las tropas más elitistas que Salas ordenó. Sin embargo, en lugar de salir de la barrera y atacar a Anshuo, estos expertos se sentaron tranquilamente donde estaban y observaron a Anshuo con frialdad. Estos expertos no atacaron imprudentemente a Anshuo porque habían visto el poder loco que Anshuo demostró mientras ascendía a la montaña. Se sintieron muy intimidados después de ver a Anshuo carnicero en medio de expertos en dioses de alto nivel en solo unos momentos y que los bombardeos de energías divinas que aterrizaron en su cuerpo no le habían causado daño. Para ellos estaba claro que la fuerza de Anshuo había excedido el reino de los dioses superiores. Nadie estaba a punto de arriesgarse con su propia vida cuando se trataba de enfrentar a un experto de gran fuerza insondable, ni siquiera estos personajes poderosos e influyentes. Se consideraron afortunados de que Salas hubiera desplegado una poderosa barrera de energía de iluminación alrededor del pico empíreo. Observaron a Anshuo con atención y en silencio para ver si Anshuo era lo suficientemente fuerte como para romper esta barrera de energía de iluminación desplegada personalmente por Salas. Anshuo permaneció frío e inmóvil mientras expandía su conciencia y percibía cuidadosamente la feroz energía contenida en la barrera. Incluso podía sentir elementos de rayos saltando activamente sobre la deslumbrante barrera eléctrica. Los densos elementos del rayo se movían alrededor de la barrera masiva en una trayectoria que Anshuo no podía comprender. Los elementos parecían estar vivos mientras revoloteaban felizmente, sin permitir que una sola molécula se moviera a través de la barrera. Maestro, esta barrera contra rayos es extremadamente dañina para los demonios generales. No puedo romper esta barrera, transmitió Cauldron Spirit. Aunque los generales demonio eran invulnerables a los ataques físicos e inmunes a la mayoría de las energías divinas, la energía del rayo, sin embargo, era muy destructiva para los generales demonio. Esta barrera de energía del rayo era simplemente el talón de Aquiles de los demonios generales. Cauldron Spirit era, por lo tanto, incapaz de destruir la barrera usando sus generales demonios como antes. Anshuo pensó por un momento y retiró el caldero de Miriad Demon a su cuerpo. Luego, desplegó los dominios de la divinidad de sus avatares de muerte y destrucción. Los dos dominios de la divinidad de los dioses superiores comenzaron a fusionarse gradualmente a medida que las tres almas comenzaron a unirse. Una energía destructiva comenzó a emanar y expandirse desde Anshuo. Los elementos de la muerte dentro del radio de varios cientos de millas de repente comenzaron a converger hacia Anshuo. Las torres de energía y las rocas en el pico Empyrean fueron llevadas al aire. La cantidad masiva del elemento de la muerte circulaba en una órbita conforme al edicto de destrucción. La energía divina de destrucción en el avatar de Anshuo se condensó en orbes de destrucción. Tan pronto como aparecieron dentro del dominio híbrido de la divinidad, absorbieron elementos de la muerte como ballenas azules que envuelven parches de krill. Como diría la lógica, la energía de la destrucción y la energía de la muerte no deberían haber podido fusionarse, y los orbes de la destrucción no deberían haber podido absorber el elemento de la muerte. Sin embargo, dentro del dominio híbrido de divinidad de Anshuo, esos orbes que giraban rápidamente en el edicto de la trayectoria de destrucción estaban haciendo exactamente eso. Después de llenarse con los elementos de la muerte, los Orbs of Destruction se expandieron en volumen y crecieron hasta el tamaño de una cabeza humana. Los orbes emitieron un tenue resplandor verde esmeralda mientras el líquido grisáceo circulaba dentro. Anshuo se dio cuenta de que ese fluido grisáceo que fluía dentro de los orbes de destrucción era, de hecho, el elemento de la muerte condensado a varios miles de veces su concentración natural. Los orbes de la destrucción giraron a su alrededor y aceleraron. Parecían estar hipnotizando gradualmente a Anshuo mientras dejaba que su mente se dejara llevar. Entonces, una sensación extraña saltó a la conciencia de Anshuo. De repente sintió como si miles de avatares se hubieran manifestado en esos orbes de destrucción, como si él y los orbes fueran uno. La extraña pero maravillosa sensación duró solo un momento antes de que Anshuo volviera en sí. De repente descubrió que los orbes de destrucción que orbitaban a su alrededor eran como extensiones de su cuerpo y alma. Los orbes parecían llevar una parte de la energía de su alma, o tal vez una gota de su esencia de sangre.
Más sorprendentemente, sintió algo similar a la autoconciencia de esos orbes. Podía instruir a los orbes usando un lenguaje simple y diario con su mente y llevarían a cabo sus órdenes como seres conscientes. Se sintió muy peculiar e irreal. Mientras que los orbes continuaron girando en el dominio híbrido de divinidad de Anshu, volvió su atención a la barrera de la energía del rayo delante de él y pensó en cómo deshacerse de la barrera. Esos extraños Orbs of Destruction parecían haber leído los pensamientos de Anshu. Comenzaron a hablarse entre ellos como miles de pequeños Anshuos discutiendo con voces chillonas. Entonces, todos los Orbs se apiñaron hacia la barrera de energía del rayo de Salas. Enemigo visto. ¡Ay! Eso es un poderoso rayo. Necesitamos respaldo. Necesitamos respaldo. A la mierda con esos rayos. Mátalos. Miles de pensamientos extraños invadieron la conciencia de Anshuo en un instante. Vinieron de las almas en los orbes, narrando su gloriosa batalla contra la energía del rayo de Salas. Muertos, todos están muertos. Ganamos. Las almas en los orbes transmitieron millones de mensajes en menos de un segundo. La batalla entre las conciencias de diferentes energías tomó solo un segundo. Y cuando Anshuo escuchó el mensaje "La victoria es nuestra" a través de su conciencia, sus oídos escucharon una explosión ensordecedora. Anshuo fue despertado abruptamente. La conciencia confusa se desvaneció de repente como si todo lo que sucedió antes fuera solo parte de su imaginación. Anshuo calmó su mente y llamó su atención. Vio que la barrera de energía del rayo que envolvía todo el pico empíreo se había desvanecido sin dejar rastro. Diminutos rayos se dispararon y se dispersaron. Cuando Anshuo los percibió cuidadosamente, descubrió que esos rayos dispersos ya no contenían esa extraña autoconciencia, como si hubieran sido asesinados momentos antes. Hilos de luces grisáceas y verdosas cayeron de la montaña siguiendo la energía del rayo. Esos hilos de luz parecían contener la fusión de la destrucción y la energía de la muerte. Anshuo puso cara de desconcierto al sentir algo de esas luces apagadas. Felicitaciones por otro avance, maestro. Ese estado de energía que formó se llama emanaciones del alma en el universo del que venimos. En este universo se llama almas que surgen de los elementos. Los nombres pueden ser diferentes, pero son básicamente lo mismo. Esto avanzará tu cultivo de artes demoníacas, así como el cultivo de tus avatares de las fuerzas fundamentales. Pero ahora debes ser cauteloso. Comprender las emanaciones del alma significa que la calamidad está cerca. Podría descender en cualquier momento ahora. Transmitió Cauldron Spirit a un confundido Anshuo. Las emanaciones del alma y las almas que surgieron de los elementos fueron uno de los métodos más profundos de manipulación de la energía. Otorgó las energías de ataque con autoconciencia. Esos orbes de destrucción hechos de destrucción, energía divina y el elemento de la muerte, recibieron la vida de la conciencia de Anshuo. Incluso Anshuo no estaba seguro de si eso se consideraba emanaciones del alma y almas que surgen de los elementos. Sin embargo, el poder de fuego alcanzado fue aterrador. Incluso la barrera desplegada personalmente por Salas, un Overgod, fue destruida de un solo golpe. ¿Quién eres? Aquellos seguidores de Salas en la cima de la montaña estaban muy intimidados. Sabían mejor que nadie qué nivel de experto era Salas. Alguien que pueda destruir la barrera desplegada por Salas debe poseer una fuerza más o menos idéntica a la de él. Sería una maravilla si no tuvieran miedo de una existencia tan poderosa. Señor, Lord Salas no está cerca, ¿puedo tomar tu mensaje? Preguntó otro dios alto aterrorizado mientras observaba a Anshuo marchar hacia el pico empíreo paso a paso. Aunque era una figura poderosa e influyente en Fringe, aún temía a Anshuo, que había destruido la barrera de Salas. Anshuo sabía que el hecho de que Salas no se hubiera presentado aún significaba que no estaba en Empyrean Peak. Salas desplegó personalmente esa barrera. Lo sabrá cuando se destruya la barrera, y volverá corriendo aquí lo más rápido posible. Dijo Anshuo sonriendo antes de mirar a esas tropas de élite con ojos fríos y amenazado, pero me pregunto si ustedes vivirán para verlo. Hermanos, vamos por él. Gritó uno de los seguidores de Salas. Los 300 algo expertos en el pico empíreo rodearon inmediatamente a Anshuo. Algunos otros guardias a los pies y la cintura de la montaña sintieron la enorme perturbación en el pico y corrieron hacia Anshuo. La montaña era enorme y tenía una gran circunferencia. Anshuo había subido la montaña a través de uno de los muchos caminos y, por lo tanto, muchos de los guardias ni siquiera se dieron cuenta de Anshuo.
Los 500 o 600 de ellos irrumpieron en el pico. Fue una vista gloriosa. En el pico glacial, hogar de Sovereign Noasir, que cultivó la energía elemental del agua. El pico glacial invernal estuvo cubierto de hielo durante todo el año. Sobre un edificio con forma de carámbano en el pico, Salas y Wasir conversaban. Aunque los 5 soberanos estaban en constante batalla uno contra el otro, con frecuencia se reunían en privado para hablar sobre la situación general de la franja. Salas había venido a Wasir para resolver la disputa sobre un nuevo depósito de mineral. En medio de su discusión, el alma divina de Salas tembló y de repente se puso furioso. Sin decirle una palabra, sacó un dispositivo divino de edicto espacial en forma de lanzadera, rasgó una fisura en el espacio-tiempo y dejó a Wasir confundido y perplejo. Capítulo 859. Sangre bañando el pico empíreo. De vuelta en el pico empíreo, Anshuo estaba cometiendo una masacre contra los seguidores de Salas. Anshuo había desplegado simultáneamente las perlas de aniquilación, Kiano de Momblace, Toxic Dragon Net, Green Hypergolic Dust, Banner of Hallucination y otras armas mortales demoníacas. Los miles de generales demonios gritando y gimiendo se apresuraron alrededor de la cima de la montaña y atacaron a los expertos de los medianos. Los vientos helados comenzaron a soplar fuertemente en el pico empíreo a medida que se formaron nubes oscuras. Las 17 espadas voladoras también se usaron contra esos verdaderos expertos. Dentro del dominio híbrido de la divinidad, los orbes de la destrucción saturados con los elementos de la muerte fueron traídos a la vida por Anshuo. Viajaron a las áreas donde los expertos estaban más densamente reunidos antes de detonar, haciendo explotar a los seguidores de Salas del pico empíreo. Cuando Anshuo comenzó a atacar con todas sus fuerzas y a usar todas sus armas demoníacas, finalmente se dio cuenta de lo mortal que realmente era. Las perlas de aniquilación y otras siniestras armas demoníacas que hizo Anshuo fueron increíblemente efectivas contra grandes grupos de expertos. Hace solo unos momentos, Anshuo había dominado las almas que surgen de los elementos, pero había estado utilizando la nueva habilidad. Las terroríficas explosiones de los orbes de la destrucción sonaron alrededor de Anshuo como un latido pegadizo. Las extremidades, órganos y cabezas de los cuerpos que habían sido mutilados, triturados y carbonizados estaban esparcidos por toda la montaña. El pico empíreo se convirtió en una escena de carnicería con más de 200 dioses masacrados en poco tiempo. Las 17 espadas voladoras recogieron la intención asesina, el resentimiento eterno y las energías negativas de esas almas fallecidas. El aura de intención asesina que emanaba de las espadas voladoras se hizo tan intensa que las mentes de sus objetivos se congelarían de miedo antes de que las espadas voladoras los alcanzaran. Se olvidarían de poner defensas y ser directamente penetrados por las espadas voladoras, perdiendo sus vidas al instante. Dentro del caldero de Myriad Demon, Cauldron Spirit estaba animando con entusiasmo mientras recogía almas divinas. Fue increíblemente eufórico haber ganado más de 200 almas divinas en solo unos momentos. Cauldron Spirit también hizo lo mejor que pudo para controlar a los demonios generales y atacó a los seguidores de Salas en enjambres. Aunque los seguidores finalmente encontraron un método viable para defenderse de los generales demonios, todavía no sirvió contra cientos de generales demonios que atacaban al mismo tiempo. Incluso los dioses que cultivaban la energía del fuego y los rayos fueron devorados por los demonios generales en un instante. El pico empíreo simplemente se había convertido en un campo de exterminio. Gritos y lamentos miserables sonaron en voz alta como una banda sonora. Salas tenía 17 discípulos directos, todos los cuales poseían la fuerza de los altos dioses de la última etapa y, sin embargo, estos altos dioses eran impotentes contra la multitud de ataques provenientes de Anshuo. Ni siquiera podían unir sus manos contra Anshuo porque era tan esquivo como el viento. Anshuo se reía maniáticamente mientras se mataba. Sus ojos gradualmente se volvieron rojo oscuro, reflejando su mente que se estaba volviendo salvaje y descontrolada. Una gruesa capa de intención asesina y un aura siniestra se acumularon lentamente alrededor de Anshuo y permanecieron a su alrededor como una niebla. Todas las energías negativas formadas por sus víctimas en el momento en que las mataron se habían congelado de alguna manera a su alrededor. Por ahora, ya no quedaban más pensamientos en la mente de Anshuo que matar. Mataría a todos y cada uno de los seres vivos que aparecieron ante él indiscriminadamente. Había caído en un trance demoníaco. Aunque Anshuo debería tener control total sobre su mente después de avanzar al reino Omen, de alguna manera perdió el control de su conciencia poco después de comenzar la ola de asesinatos.
sucedió muy natural e inconscientemente. Aunque el Anshuo en este momento había perdido toda su autocontrol y se había vuelto loco, todavía sabía cuándo y cómo desplegar cada técnica demoníaca. Anshuo se había convertido en una máquina de matar programada con un objetivo: terminar con todas las cosas que viven. Anshuo solo se volvió más salvaje con el paso del tiempo. Sus ojos brillaban con la luz roja oscura que anhelaba la destrucción. Ya no trató de evitar los ataques, pero les permitió aterrizar sobre su cuerpo. El presagio del cuerpo invencible se defendió automáticamente contra los ataques, evitando que su cuerpo demoníaco reciba algún daño. Anshuo en este momento indudablemente era amenazante. No mostró el menor indicio de piedad o vacilación. Por su apariencia malévola, parecía que no se detendría hasta que todos los seres vivos hubieran sido sacrificados. Uno tras otro, destrozó salvajemente a los expertos piadosos con sus manos antes de aniquilar sus almas divinas disparando un leve resplandor de sus manos. Aunque los bombardeos de los ataques no habían dejado un rasguño en el cuerpo demoníaco de Anshu, su ropa, sin embargo, se había vaporizado casi por completo. Casi cada centímetro de su cuerpo quedó al descubierto con sus magníficos músculos en plena exhibición. Esas gruesas venas verdes que se retorcían debajo de su piel también eran claramente visibles. Anshuo era como un demonio enviado por Dios para llevar a cabo el Armagedón. Cada golpe que hizo había sido imparable y nadie había logrado sobrevivir a un golpe de él. Tres dioses superiores que se cultivan en la energía de la tierra se unieron para defenderse de Anshuo. Se sabía que los cultivadores de la energía de la tierra tenían el mayor poder defensivo. Y, sin embargo, los tres dioses de la tierra de la última etapa se convirtieron en panqueques con un golpe de Anshuo. En el pico empíreo, al menos por ahora, Anshuo era invencible. ¿Por qué Lord Salas todavía no está aquí? No podemos contener a este loco, gritó uno de los seguidores de Salas mientras se retiraba con miedo. Quizás deberíamos evacuar temporalmente del pico empíreo. De lo contrario, me temo que realmente no viviremos para ver a Lord Salas nuevamente, dijo otra persona de una manera agonizante e impotente. ¿Quién es este chico? ¿Desde cuando el Fringe tenía un tipo tan loco y aterrador? Estaba claro por las voces de esos expertos que estaban realmente asustados. Entonces, más abruptamente, un rápido latido de explosiones sonó en el cielo. Un rayo varias veces más brillante que el sol golpeó a Anshuo, que había sido invencible, hasta ahora. El magnífico cuerpo desnudo de Anshuo comenzó a temblar violentamente y su cabello se puso rígido y se enderezó. Eso, con sus ojos rojo oscuro y expresiones siniestras, solo lo hizo parecer aún más aterrador. Anshuo ya no persigue sin rumbo a esos personajes insignificantes que huyen en desorden, sino que levanta la cabeza para mirar al Salas voluminoso de 3 metros de altura que acaba de llegar. Aunque sus ojos todavía estaban rojos oscuros, Anshuo había recuperado la cordura en el momento en que fue alcanzado por el rayo. Anshuo se dio cuenta de inmediato de que inexplicablemente se había vuelto completamente loco. Cuando estaba en un trance demoníaco, no solo podía aterrizar en un gran peligro, mataría incluso a sus propios amigos si estuvieran presentes. Sin embargo, había otro estado de trance demoníaco en el que Anshuo aún podía poseer algo de autocontrol. Aunque no estaría tan tranquilo como solía hacerlo, al menos podría evitar matar a su propia gente. Esta fue la última técnica del reino de los 9 cambios, Omen Change, que él había dominado. Anshuo estaba actualmente en este estado. Anshuo logró reajustar su mente muy rápidamente. Mientras reprimía el impulso explosivo de masacrar, miró fijamente a Salas con sus ojos asesinos y preguntó con saña, ¿Salas? Los músculos de la cara de Salas temblaban de rabia. Era evidente por los cuerpos y las torres de energía destrozadas lo que Anshuo había hecho. Durante los muchos años que gobernó como uno de los 5 soberanos de la franja, nadie había cometido un acto tan escandaloso en su pico empíreo. Incluso Soberentire, el soberano con la mayor fuerza, nunca había atacado a los dioses promedio de Empirean Peak. Tal fue el acuerdo tácito entre los 5 soberanos. Pero hoy, el pico empíreo que representaba el poder y la soberanía de Salas fue casi destruido con más de 300 de sus seguidores masacrados. Esto fue un insulto que Salas nunca había sufrido en las decenas de miles de años que había vivido. La sangre de Salas estaba tan herida que casi le frió el cerebro. Respiró hondo durante 3 segundos mientras miraba alrededor de su devastado pico empíreo. La escena de la carnicería lo hizo aún más decidido a incinerar a Anshuo. Salas no perdió una palabra.
Ni siquiera le preguntó a Anshuo por sus orígenes. Después de guardar silencio durante 3 segundos, se transformó. Gruesos dragones eléctricos lo rodearon de la cabeza a los pies antes de arrojarse a Anshuo desde el cielo. En el momento en que Salas se movió, todo el cielo se llenó con los sonidos del trueno. Los truenos ensordecedores llevaban extrañas fluctuaciones de energía que solo atacaban a Anshuo. Inmediatamente después, el espacio a su alrededor explotó violentamente. Era como si los rayos estuvieran siempre a su alrededor, pero solo se detonaron después de que llegaron las ondas de sonido. El rugido explosivo de los rayos atacó sus oídos y su alma, mientras que su poder explosivo atacó su cuerpo. Una vez golpeado, un ataque de trueno de tal poder podría matar instantáneamente a cualquier dios en el acto. De hecho, el trueno solo rompería directamente el alma divina de un dios superior. Sin embargo, el cuerpo demoníaco de Anshuo no se podía comparar con el cuerpo divino de un dios alto promedio. El trueno desgarrador que se disparó en la conciencia de Anshuo a través de sus oídos solo lo había mareado por un momento. Las violentas explosiones que bombardearon a Anshuo habían activado automática e instantáneamente el cuerpo invencible de Omen. Después de que pasó el trueno, Anshuo tenía un nuevo color de piel y su cuerpo humeaba. Sin embargo, todavía estaba de pie en el suelo. La enorme fuerza explosiva del bombardeo había sido detenida por su cuerpo invencible Omen. Sin embargo, los ataques de un Overgod no serían tan simples. Minutos hilos de energía del rayo lograron entrometerse en el cuerpo demoníaco de Anshuo en ese instante. Esas energías de rayos también poseían autoconciencia. Después de entrar en el cuerpo de Anshuo, discutieron y decidieron cargar hacia el cerebro de Anshuo para volar su alma. Los hilos de la energía del rayo también poseían poderes explosivos. Planearon explotar después de llegar al alma de Anshuo. Anshuo entendió que las almas divinas de los dioses en este universo no eran tan milagrosas como la conciencia de un cultivador de arte demoníaco. Si la más mínima energía logra penetrar la piel del experto y llegar al área del cerebro del experto, solo una pequeña explosión podría destruir su conciencia o incluso aniquilar su alma divina. Si hubiera sido un gran dios el que sufriera tal ataque de Salas, habría significado la muerte instantánea. Sin embargo, para un maestro de las artes demoníacas como Anshuo, este truco insignificante no podría hacerle daño. Con solo pensar en su conciencia, el yuan demoníaco circulaba rápidamente en su cuerpo. Esas energías de iluminación que se entrometieron en su cuerpo fueron localizadas e interceptadas. Anshuo los aniquiló antes de que pudieran alcanzar el área de su cerebro. Anshuo levantó la cabeza y vio que Salas, que estaba cubierto de rayos, acababa de llegar antes que él. Esbozó una sonrisa fanática y diabólica y disparó al cielo, directamente a Salas. Extendió los brazos, apretó los puños y los lanzó hacia adelante. La intención de matar extremadamente potente que permaneció a su alrededor se transformó en 2 dragones largos y oscuros que cargaron ferozmente contra Salas. Capítulo 860. Extinciones. Para Anshuo, Salas no solo era un oponente poderoso, sino también la clave para hacer un gran avance en su cultivo. Anshuo estaba decidido a luchar con todas sus fuerzas hasta el final, ya que sin importar cómo terminara, Anshuo tendría algo que ganar. Incluso si Anshuo perdiera la batalla, obtendría experiencia de primera mano de la fuerza de un dios supremo, podría obtener ganancias en artes demoníacas e incluso hacerse famoso en Fringe. Pronto, cada Fringe Dweller aprendería que otra existencia en el Fringe podría competir contra Salas. No había nada que un desválido perdiera desafiando al mejor perro, siempre que el primero sobreviviera. Con ambas manos, Anshuo agarró el aire a su alrededor y transformó la intención asesina que lo envolvió en 2 dragones. Cargaron ferozmente contra Salas, que descendía del cielo. Con solo pensar en su conciencia, el caldero de Miriademon y las 17 espadas voladoras dejaron de atacar a los dioses débiles que huían y voló hacia él. Anshuo estaba poniendo toda su potencia de fuego en Salas. Salas quedó envuelto en brillantes y deslumbrantes rayos que contenían una cantidad aterradora de energía. Destellos brillantes dispararon hacia los dragones oscuros que Anshuo hizo con la intención de matar. Los estruendos espantosos producidos causaron que el pico empíreo retumbara. Los seguidores sobrevivientes de Salas corrieron hacia el pie de la montaña para evitar ser heridos o asesinados por las energías perdidas producidas en el duelo entre los 2 expertos de fuerzas extraordinarias. Miraron hacia el pico empíreo, que ahora se había convertido en la arena de batalla de Anshuo y Salas.
Ahora que Anshuo finalmente había intercambiado golpes con Salas, estaba asombrado por el poder aterrador que poseía un dios en exceso. A pesar de que había tomado prestada toda la energía de Cauldron Spirit, ayudado por las mortíferas 17 espadas voladoras, y usó todo su poder, todavía no estaba cerca de estar en la cima. La comprensión y el dominio de Salas del elemento del rayo habían alcanzado un reino inexplicablemente profundo. Su cuerpo divino estaba cubierto con el elemento del rayo y cada ataque que realizaba llevaría una cantidad ilimitada de energía del rayo. Los dragones oscuros que Anshuo hizo congelando la intención de matar se disiparon inmediatamente después de ser golpeados por varios cientos de rayos simultáneamente. El pico empíreo, siendo el lugar donde Salas pasó la mayor parte de su tiempo, tenía una mayor concentración del elemento del rayo que cualquier otro lugar en la franja. Como había más elementos de rayos en el entorno que Salas podía utilizar, cuando estaba en la montaña, su fuerza sería mucho mayor que cuando estaba en otro lugar. Si no fuera por el hecho de que el cuerpo demoníaco de Anshuo era tan resistente. Si Anshuo no era apoyado por la energía del espíritu del caldero, no había forma de que Anshuo pudiera durar tanto tiempo contra el constante bombardeo de truenos y relámpagos. Anshuo había estado tratando de rodear a Salas con sus 17 espadas voladoras. Sin embargo, la energía del rayo de los Salas siempre lograría golpear las espadas voladoras con gran precisión e interrumpir su trayectoria. Anshuo, por lo tanto, no pudo formar la formación Abyss y God's Lightning Sword. Los ojos de Anshuo permanecieron rojo oscuro. Y los de aura débil y oscura demoníaca emanaban de su majestuoso y musculoso cuerpo desnudo. Su avatar de destrucción se había transformado en Demon Slayer Ege y estaba siendo sostenido en su mano derecha para luchar contra Salas. Salas desplegó su dominio de la divinidad. Decenas de miles de pequeños rayos comenzaron a lloviznar desde el cielo cuando el pico empíreo se llenó de mallas hechas de electricidad. De vez en cuando, Anshuo inevitablemente se toparía con una de esas mallas y la energía del rayo llegaría a su cuerpo. Afortunadamente para Anshuo, su dominio híbrido de divinidad también fue bastante poderoso. Estaba reuniendo rápidamente el elemento de muerte cercano y usó el elemento de muerte y el edicto de destrucción para contrarrestar el dominio de divinidades alas. Le dio a Anshuo algo de espacio para respirar. A medida que avanzaba la batalla, Anshuo se dio cuenta de que lo pasaría muy mal incluso si usaba toda su fuerza. Además, Anshuo tenía la vaga sensación de que Salas aún no había usado todo su poder. Esto mantuvo a Anshuo cauteloso. Intentó estar preparado para un asalto aún más fuerte de Salas. La batalla continuó. Pronto, Salas se impacientó. Salas de repente dejó escapar un rugido. De alguna manera, los pequeños rayos que lloviznaban en su dominio de la divinidad se volvieron varias veces más gruesos. Ruidos que sacudieron el mundo sonaron en su dominio de la divinidad. Incluso el propio Salas parecía haber obtenido acceso a una energía insondable en una fracción de segundo. Antes de que Salas hubiera usado toda su fuerza, Anshuo apenas podía defenderse. Pero ahora, Anshuo se encontró en grave peligro. A muchos años luz de distancia de Elysium había varios planos materiales de nivel medio. Cada forma de vida sensible en esos planos materiales adoraba a Salas como su único dios. Salas recibiría un suministro constante del poder de la fe de sus seguidores cada segundo de cada día. Estos planos materiales de nivel medio se erigieron con innumerables estatuas de Salas y santuarios donde sus creyentes lo adorarían sin cesar. Algunos de esos creyentes piadosos poseían fuerzas de semidioses o incluso de dioses de base. Harían peregrinaciones a muchos otros planos materiales para difundir el evangelio de Salas y reclutar aún más seguidores para él. Pero en este momento, sin previo aviso, cada ser vivo en esos planos materiales de nivel medio tenía chorros de sangre de sus orificios a medida que sus almas se desintegraban. El poder de la fe que se extrajo de sus almas atravesó los planos materiales y entró en el cuerpo de Salas en Elysium. En solo unos momentos, varios planos materiales prósperos se transformaron en mundos sin vida. Miles de millones de vidas en esos aviones materiales solían adorar piadosamente a Salas como su único dios, pero todo lo que obtuvieron a cambio fue ser exterminado por el que tanto adoraban. De vuelta en Elysium, la fuerza de Salas se incrementó temporalmente. Su dominio de la divinidad había exprimido y vencido al de Anshuo. Los rayos del mundo con el volumen de las colinas golpearon a Anshuo. El poder era tan grande que incluso el cuerpo invencible Omen de Anshuo no podía soportarlo por completo. Su piel y carne comenzaron a partirse y comenzó a sangrar. Omen Invincible Body solo podía soportar una cantidad limitada de energía.
Cuando la energía atacante excedía su límite, el cuerpo invencible de Omen no podría evitar que todos los daños llegaran al cuerpo de Anshuo. En solo una fracción de segundo, Anshuo sufrió heridas graves y fue noqueado. Maestro. Despierta. Despierta. Gritó Cauldron Spirit en voz alta en la mente de Anshuo que estaba medio consciente. El confundido Anshuo recuperó rápidamente la conciencia. En la siguiente instancia, sintió el inmenso dolor que gritaba por todo su cuerpo. Desde que dominó Omen Invincible Body, Anshuo no había sentido dolor de tanta intensidad. De alguna manera, Anshuo consiguió una patada. Anshuo levantó la cabeza y vio que todo el cielo de Empirean Peak estaba lleno de rayos. Parecían haber llenado el espacio entre el cielo y la tierra, cayendo como lluvia torrencial. Salas miraba fríamente al gravemente herido Anshuo debajo de él. Por la expresión de su rostro, parecía que no le permitiría a Anshuo ninguna posibilidad de sobrevivir más allá de este día. Los truenos continuaron sonando y los rayos continuaron golpeando. De alguna manera, la conciencia de Anshuo estaba siendo arrastrada hacia un estado deslumbrado. Tenía la extraña y vaga sensación de que algo importante iba a suceder. La mente de Anshuo se calmó de repente y se iluminó inexplicablemente. Sintió como si sus ojos pudieran ver más allá del flujo del espacio y el tiempo. En el estado tránsico intemporal, parecía ver a Elysium durante su creación. Mientras Anshuo observaba con calma el mundo vacío, todo tipo de ideas brillantes y comprensión se materializaron en su mente. Todo tipo de cantos crípticos y abstrusos se convirtieron en luz y se grabaron en su conciencia. Vio el principio cuando no había nada, cuando el universo era un punto infinitamente pequeño. Salas, flotando en lo alto del cielo, vio que Anshuo estaba gravemente herido. Estaba listo para darle a Anshuo el golpe final. Fue en este momento que Salas descubrió que había perdido abruptamente la conexión con los elementos del rayo a su alrededor. Los truenos y relámpagos que retumbaban en el cielo ya no estaban bajo su control y comenzaron a causar estragos en el pico Empíreo y el resto de la montaña. Los seguidores de Salas que estaban viendo la batalla desde el pie de la montaña fueron tomados por sorpresa. Muchos de ellos fueron alcanzados por los rayos incontrolados. Sin el asombroso poder defensivo del cuerpo demoníaco de Anshuo, perecieron instantáneamente. De repente, las 8 energías elementales. Luz, oscuridad, tierra, fuego, viento, agua, rayos, muerte del mundo entero comenzaron a converger hacia la montaña. Incluso la intención asesina, la energía de las almas perecidas, la energía del miedo y todo tipo de energías de todo el mundo brotaban hacia el pico Empíreo como atraídos por algo. Parecía que la energía no estaba siendo controlada por ningún ser, sino que fue naturalmente atraída hacia allí por las fuerzas más fundamentales del universo. Al reunirse en el pico Empíreo, esa energía comenzó a atacar a todos los seres vivos y a destruir cada estructura en la montaña. Esos límites y torres de energía que Anshuo no destruyó de repente se hicieron añicos y explotaron. Los seguidores de Salas al pie de la montaña gritaban y aullaban mientras las 8 energías elementales y otras energías extrañas los bombardeaban. Cientos o más expertos perecieron en un instante, mientras que muchos más resultaron gravemente heridos. Maestro, la calamidad del augurio ha llegado. Ignora a Salas. Concentra todo lo que tienes en resistir la calamidad. Gritó Espíritu del Caldero. Sin embargo, Anshuo no podía escuchar nada en este momento. Todavía estaba en trance, recibiendo la profunda sabiduría que fluía en su conciencia. Sin previo aviso, un asteroide salió de la nada y estrelló a Anshuo contra la roca sólida de Empyrean Peak. Fue entonces cuando Anshuo de repente volvió en sí. Inmediatamente notó la enorme transformación alrededor del pico empíreo. Todo tipo de energías se reunieron y devastaron la montaña. Esas energías todavía se acumulaban rápidamente para formar un ataque apocalíptico. Y él fue el objetivo de este ataque final. Anshuo podía sentir claramente que estas energías, atraídas por las leyes más fundamentales del universo, se habían fijado en él. Cuando se completara la canalización, se derrumbaría con un poder insuperable para aniquilarlo junto con el pico empíreo. Anshuo también tuvo la sensación de que no podía escapar de estas energías, que lo encontrarían sin importar cuán lejos corriera. Su única opción era enfrentarlo de frente. Si no sobrevivía a la calamidad, su conciencia sería aniquilada y Anshuo o Brian dejarían de existir en este mundo. Si sobrevivía, atravesaría Omen Realm y alcanzaría Esquibreag Realm. Su fuerza se dispararía y el Fringe sería suyo para tomar.
Fin del capítulo 860. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.